A ver, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Regresamos otra vez a los videos, a las recomendaciones en este espacio donde hablamos de cine mexicano. Y hoy sí nos vamos a ir recio con una película que me parece realmente una joya verdaderamente y que no tiene desperdicio. Entonces vamos a hablar el día de hoy de Mexican Gangster. Mexican Gangster, a ver, vamos a ver si esta se ve más chida. Ahí está, creo que se ve mejor, ¿no? Es más, ahí parece que el Tenoch me está apuntando a mí. Pero vámonos con esta película, Mexican Gangster, que en realidad se llama El Más Buscado, o es como el primer nombre que tiene. Eh, entonces, como que tendría tres nombres esta película, porque también el segundo título, el subtítulo sería La leyenda del charro misterioso. Eh, Producción de Lemon Films, junto con Fidecine, bueno, el IMCINE, tiene los apoyos y las becas, esta película. Esta película es del 2014, dura 101 minutos. Y está dirigida por José Manuel Cravioto, que en realidad este señor venía antes del documental. Tenía algunos documentales previos, algunas producciones. Esta es su obra, su primera obra, su ópera prima. Eh, pero antes, como les decía, tenía Razor Dreams en 2004, Razor Dream 2004, Cascabel Soccer 2004, igual El Charro Misterioso, que ahorita les comento más, desde el 2005, y, eh, tiene un documental sobre Café Tacuba, órale, ese está interesante, y tiene uno sobre box, sobre peleadores de box. Esos documentales, la verdad no sé en dónde conseguirlos, pero aquí sí tengo esa información, ¿no? Él venía de hacer el documental, de hacer documentales, egresado del CUEC, si no me equivoco. eh, pero ya había hecho previamente un documental retratando la vida de este señor, que es el asaltabancos, que es el protagonista de nuestra película, que en realidad es una historia real, ¿no? Por eso un documental. Que se llama, déjenme les digo, Alfredo Ríos Galeana, que acá es interpretado por el buen Tenoch, el buen Namor, eh, que da una estupenda actuación en esta película. Ok, ¿de qué va la película? Como les comentaba, ese documental retrataba la vida de Galeana, que era un asaltabancos en México en los años 80, oriundo de este hermosísimo estado de México, y fue protegido por nada más ni nada menos que Alfredo Durazo. Entonces, de hecho, si le dan una googleada en YouTube, o donde sea, les aparecen los videos reales de cuando incluso agarraban a este sujeto y Durazo hablaba como en conferencia de prensa de cómo había sido el operativo y ese tipo de cosas. E incluso se montan estas imágenes en la película. Entonces, ese es como un gesto chido, es un gesto interesante, eh, que tiene la película. Entonces ya había hecho un documental sobre este caso, sobre este señor, el Galeana, eh, y acá pues emprende la onda de hacer pues el largometraje, hacer la película, y creo que le quedó muy bien y tiene algunas fallas, evidentemente, pero ahorita creo que las comento, al menos la falla o la objeción que le puedo hacer desde mi punto de vista, nada más. Mi punto de vista de aficionado, ¿no? Entonces, como siempre traigo mis notas, pero vamos a darle. Eh, bueno, la historia eh, básicamente es narrar cómo este señor, que era incluso de joven, alguien con talentos, dice que tenían como récords
de natación y de box, o sea, como que era un buen prospecto, pero termina yéndose por el lado equivocado, el lado en contra de la ley, porque él era policía y entonces se da cuenta de que pues la policía, como en esa época, todavía más seguramente estaba o era mucho más corrupta. eh, Todo lo que se habla sobre el periodo donde Durazo controlaba a la policía, pues se sabe que les pedía a todos como la mordida y entonces por eso en sí mismo la institución policial era pues prácticamente una mafia. Eh, Esto a lo mejor ya ha cambiado a lo largo de los años, pero pues básicamente sigue siendo como, o tiene de esos dejos todavía, ¿no? También a cada rato me aparecen los videos de los policías extorsionando y el Ru abogado defendiendo también a la banda. Eh, entonces, ¿cuál es la novedad acá? Que eso es un punto interesante de la película, porque si pensamos en las películas clásicas, ¿no? Vamos a decirlo así, las películas hollywoodenses clásicas sobre mafia, pues siempre tenemos dos bandos, ¿no? La policía, que es el lado bueno, y los mafiosos o los protagonistas, que a final de cuentas son con los que nos terminamos identificando y a los que terminamos apoyando, como por ejemplo en Scarface o El Padrino, que sean como los dos grandes ejemplos, ¿no? De películas de mafia. ¿Cuál es la novedad acá? ¿O cuál es como el acierto, creo yo? Porque no puedes retratar, no puedes hacer una copia desde la situación mexicana de un padrino o de un cara cortada. Porque las películas de mafia, las películas gringas de mafia, se basan mucho en ese antagonismo entre la policía como los buenos y la organización criminal, eh, obviamente como los malos. El problema acá es que al hecho mismo, el hecho real de que el Estado y que la policía sea corrupta, que esa misma institución del Estado sea la mafia, no te permite hacer una calca directa de una estructura cinematográfica o guionística de buenos y malos en películas de mafia. ¿En qué acierta esta película? En el hecho mismo de que sí pone a la policía como corrupta, porque sí la pone como corrupta, es la institución de mafia. Y el antagonista, que es el policía que va a estar persiguiendo a nuestro buen Tenoch a lo largo de la cinta, es un personaje, a final de cuentas, muy parecido al mismo Galeana, ¿no? Para ya no decirle Tenoch. Es decir, son como personas obsesivas, corruptas en sí mismas. Entonces no hay ese antagonismo o esa polaridad del bueno y el malo, sino que al final de cuentas son el mismo tipo de persona, ¿no? Se están involucrando o se ven involucrados y desenvueltos en una misma situación, que es la situación de la corrupción mexicana. Entonces creo que ese es un gran acierto de la película. O sea, no hace una copia como tal de esta estructura de buenos y malos o buenos contra malos, sino que incluso pues son el mismo tipo de personaje, ¿no? Eh, que el antagonista está interpretado por, ahorita lo buscamos, no aparece aquí, pero a ver si no se tarda en cargar. Porque no recuerdo cómo se llama ese sujeto, el que interpreta al policía. Creo que debe estar por acá. A ver, por aquí lo debo de tener. Eh, Tenoch. No lo encuentro. Bueno, se los debo porque es que aquí no aparece. Si no, ahorita nos vamos a Wikipedia. ¿Esto qué es? Es más, acá está Wikipedia. ¿Qué es este güey?
Bueno, entonces creo que ese es un gran acierto. Ahorita les digo el nombre de este sujeto. Marco Pérez, ¿no? Que es el comandante. Si no me equivoco, sí es este güey, ¿no? Marco Pérez es el que interpreta al antagonista de esta historia. Y les decía, pues es un personaje similar, corrupto en su esencia, ¿no? Porque se desenvuelve en la misma institución corrupta. Eh, ¿Qué más tengo por acá? De hecho, dato curioso de esta película, también tiene unas escenas grabadas en Ecatepec. Eh, en la, en la secuencia donde atrapan a Tenoch en una casa, esa casa está grabada en Ecatepec, ¿no? O sea, eso es como interesante. Otra diferencia incluso que podríamos como poner con las películas clásicas de mafia, sobre todo las gringas, ¿no? Porque la figura del gángster siempre ha sido como muy interesante porque actúa, es como una utopía o distopía del sueño americano. O sea, es el conseguir el éxito, pero no trabajando duro, sino delinquiendo y yendo en contra de la ley, ¿no? Entonces, creo que esa es otra como diferencia que podríamos notar en esta película al menos, de que acá sí se persigue el dinero, pero no sé si está como sustentada eh, en esa especie como de sueño americano. Pero bueno, ¿qué más? De hecho, es interesante eh, cómo actúa el personaje. Eh, bueno, a ver, antes que nada, ¿por qué el subtítulo de El Charro Misterioso? Se supone que este güey, el Galeana, en la vida real y también en la película, era el asaltabancos que estaba como protegido por Durazo y tenía, como le gustaba cantar, tenía discos, pero cuando se presentaba para que no lo reconocieran, salía a cantar con una máscara de luchador, vestido de charro. Entonces por eso es ¿qué? La leyenda del charro enmascarado, algo así. Eh, y se burlaba, o sea, como hacía presentaciones, bueno, al menos así aparece como en la película, como que hacía presentaciones simultáneas, parecía que se iba a presentar en dos lados al mismo tiempo. Y entonces la policía cuando llegaba a un lado a buscarlo, ya no estaba y resulta que estaba en otro lado. E incluso también me puse a buscar en YouTube a ver si aparecía su disco, porque sí se supone que grabó algunos discos. Y bueno, sí hay como unas grabaciones, como tres, cuatro grabaciones. No sé, digo, supongo que es él, no sé, si no es él. Este póster casi no se alcanza a ver. Pero el póster está medio culero, ¿no? Y de hecho, si buscan, bueno, hace rato que busqué Mexican Gangster, no aparece como mucho. Más bien aparecen como imágenes de cholos. Entonces, por eso les pongo esta imagen, que está más chida. Y bueno, la película retrata de una manera muy acelerada en principio, porque como les decía, la película empieza cuando a este güey ya lo agarraron. Y una periodista le está haciendo una entrevista y vemos cómo se supone que este güey pues empezó de chavo y salen imágenes de cuando boxeaba, de cuando nadaba, de cuando empezaba a robar. Y entonces es una película que se sustenta mucho en el ritmo acelerado del montaje. Creo que es muy rápida en algún sentido. Tiene mucho, ¿cómo expresar eso? Eh, Se vale mucho del montaje,
Y entonces eso hace que sea rápida, pero creo que a la vez le juega un poco en contra porque se termina haciendo pesada la película. Sí es un poco larga, y esta última vez que la vi, sí fue ya poco más de la mitad, fue así como, ay, qué hueva, ¿no? O sea, el hecho mismo de que se esté muy trabajada desde el montaje, creo que eso le juega también un poco en contra. Y básicamente, pues la historia es eso, o sea, retratar eh, cómo operaba este güey, cómo asaltaba los bancos. De hecho, incluso vivía enfrente de un banco y como para estarlo vigilando todo el tiempo. Y del otro lado, pues tenemos al policía que lo está tratando de atrapar y básicamente no puede hasta que recibe un buen consejo y eso está padre. Recibe un buen consejo y lo cual le abre como la mente para poder llevar el acto eh, que a final de cuentas va a hacer que este güey pues caiga, ¿no? La actuación de Tenoch creo que es muy buena, creo que es seguramente las mejores actuaciones que le he visto. En comparación, por ejemplo, de Días de Gloria, que ahí pues, a mí esa película como que no me gustó y creo que incluso tiene un premio de Cannes o algo así. Eh, y también la temática es igual como de mafia y de crimen, ¿no? Eh, pero creo que acá está muy bien, acá está muy bien actuada, tanto por parte de Tenoch como por parte de los demás del elenco. Incluso este güey, no sé, no se alcanza a ver, pero el güey que está atrás del Tenoch, que vamos a ver cómo se llama, este güey, Noé Hernández, que es como la mano derecha de Tenoch, bueno, de Galeana en la película. Actúa muy chingón. Tienen buenas actuaciones y también el policía, ¿no? Está muy bien actuado. Otro punto a favor, todo el arte está muy bien pensado, el diseño de arte está muy cabrón, todas las patrullas, toda la vestimenta, eh, la música también es otro factor que creo que le va muy bien. Eh, o sea, el México de los 80 está muy bien retratado. Incluso hay unas escenas donde hasta se ven los teléfonos en la calle son como los de la época. Entonces, eso es otro punto que está muy bien acá, está muy bien realizada todo eso. Y pues creo que es en realidad una película que ha sido muy bien aceptada. Si nos vamos al Rotten Tomatoes, acá tiene un 83%, bueno, solamente hay 6 críticas, pero tiene un 83% de los críticos y un 80% de la audiencia. Entonces creo que no está tan mal. Yo la neta no me acuerdo por qué la vi en primera instancia, pero, pero es una muy buena película, está entretenida, tiene un muy buen soundtrack. De repente, como les decía, se hace un poco pesada. Creo que es por el mismo hecho de cómo está montada, cómo está contada, porque tiene saltos hacia el pasado, luego hacia el futuro. Bueno, no, o sea, está como constantemente, ¿no? Al pasado, al presente. Está haciendo todo el tiempo ese tipo de saltos narrativos y se vale mucho del montaje. Eh, bueno, como les decía, otro punto interesante es que pues monta a final de cuentas, en créditos finales sobre todo, monta las escenas reales de cuando agarraban a este sujeto, ¿no? A este güey lo agarraron en 2014, creo, o en 2004, algo así, ya viviendo en Los Ángeles y ya convertido al cristianismo. Eh, pero bueno, Mexican Gangster, la leyenda del charro misterioso o el más buscado. En realidad se llama el más buscado, porque creo que en Netflix sí aparece así, como el más buscado. Eh,
pero pues yo la topé con el nombre de Mexican Gangster. Está en Netflix y está en VIX y seguramente pues, si la googleamos, vamos a buscar película completa, a ver si aparece. eh, y para que se la pirateen. Leo aquí, cuando yo busco las películas me voy como directo a videos y luego suelen como aparecer, pero mm, pues no aparece. Pero pues fácil, si la quieren ver está en Netflix, ¿no? Que es como la opción más rápida. Entonces, pues hasta acá los comentarios. Una gran adaptación, o no, no sé cómo decirlo, de la historia de gangsters, de la historia de mafia, al contexto mexicano, que tiene que ser diferente, evidentemente, a las películas clásicas de mafia, porque, de hecho, estaba tratando como de pensar qué otra película de mafia, o sea, aparte del infierno, como hay a lo mejor de la última década, y como que digo, no recuerdo alguna, pero creo que está muy bien adaptada. Y el problema de mucho cine mexicano, sobre todo cuando hay pues mafiosos y eso, es que trata de reproducir el mismo estilo de policías buenos y los mafiosos, y entonces unos tienen que andar persiguiendo a otros, pero realmente eso carece de sentido acá porque el Estado, y esto es como, ya no, esto es una crítica incluso que se puede hacer ya más, o se debería de hacer más sustentado. El Estado mexicano es un Estado corrupto, es un narcoestado incluso, ¿no? En algunas zonas, ¿no? Eso mismo retrata el infierno, la película de la que ya hablamos acá. eh, y viene haciendo esto, si esto fue en los 80s y el infierno fue en 2010, o sea, 30 años de diferencia y el Estado sigue siendo una institución básicamente pues corrupta. Entonces, acierto en poder retratar esa situación alejada del estereotipo de la película de mafia típica estadounidense, como sí hacían otras, y bueno, pues un gran acierto. Yo creo que esta película en calificación yo le daría un 8. No es como la gran joya cinematográfica, de repente se hace tediosa, pero es pues una gran película del cine pues de los últimos años, ¿no? De la última década o de la década pasada, porque fue en 2014. Ya va para 10 años esta película. No, sí, para 10 años, tiene 9. Pero bueno, hasta acá lo dejo y pues nos vemos la próxima semana o dentro de 15 o cuando pueda, no sé de qué voy a hablar. De hecho ya sé más o menos como de qué voy a hablar. Le vamos a seguir con la línea del narco, pero en otro formato. Cámara, nos vemos.